Y diga, esta es mi Biblia. and say, this is my Bible. Ella es la palabra de Dios. Come on, it is the Word of God. Yo soy I am lo que mi Biblia dice que soy. what my Bible says that I am. Y yo tengo I lo que mi have Biblia dice que tengo. what my Bible says that I Y have. yo puedo hacer, And I can do. vamos, puedo hacer Come on, I can do todo everything que mi Biblia dice que puedo hacer. that my Bible says I can do. Hoy Today, oiré la palabra de Dios. I will hear the Word of Hoy God. creeré la palabra. Today, I will believe the Word. Pensaré la palabra de I Dios. will think the Word of God. Hablaré la palabra de Dios. I will speak the Word of God. And Caminaré solo en la palabra de Dios. I will walk only in the Word of God. En esta mañana quiero hablarles sobre esta segunda parte, sobre la grandeza del temor a Dios en esta segunda parte. Today I want to speak about the second part of the greatness of the fear of God. En la primera parte, en la mañana estuvimos hablando sobre la grandeza del temor a Dios. In the first session, we were speaking about the greatness of the fear of God as well. Y estuvimos diciendo algo muy importante. And we said something very important. Présteme atención. Pay attention. Si usted no vio el mensaje o no estuvo en el primer servicio, If you didn't watch the service or you were not here during first service, le pedimos que lo pueda ver en línea. we ask you to watch it online. Y si usted está aquí presencialmente y no vino, pues le pedimos que se arrepienta. And if No, you mentira. didn't come and you're just watching online, we ask you to repent. Es importante, dijimos esta mañana algo que es muy importante. And this morning we said something that's very important. Dijimos esta mañana que no hay nada en la tierra que pueda matar y apagar la fe de Dios en tu vida. We said that there's nothing on the earth that can kill the faith of God in your life. Jesús dijo una palabra, Jesús dijo, cualquiera que pone la mano en el arado y retorna su mirada atrás, tal persona no agradará a mi alma. Jesus said, whoever places their hand on the steering wheel but looks backwards is not pleasing me. En pocas palabras, nos encontramos con miles de personas que son hijos pródigos, que han estado en la casa, han disfrutado de la bondad de Dios, han disfrutado de la bendición y la gracia de Dios, pero por múltiples circunstancias han decidido personalmente y voluntariamente retroceder. We have people that are like the prodigal son. They've been in the house of the Lord. They've enjoyed the pleasures of being in the house of the Lord. But because of multiple circumstances, they have decided to go in reverse. Dijimos que no hay nada que pueda matar la fe de Dios en ti, ni la circunstancia, ni ningún ser humano, ni tampoco el pecado. We said that neither sin, people, or circumstances can stop the faith of God in your life. Por lo tanto, las personas tienden a retroceder es porque simple y llanamente ellos han asfixiado, han aniquilado su propia fe, han aniquilado y asfixiado la fe de Dios en su vida. But the reason why they go in reverse is because they themselves have annihilated, they have asphyxiated the faith of God in their life. Dijimos que lo que oxigena, lo que le da aliento a la fe de Dios en nuestra vida es la oración y la palabra de Dios. They themselves have annihilated and asphyxiated the faith of God in our life. And we said that prayer and the word of God are what bring life to our faith. ¿Qué es lo que le da oxígeno a la fe? Diga conmigo la oración y la palabra de Dios. What gives oxygen to our faith? The word of God and prayer. Más fuerte, diga conmigo la oración y la palabra de Dios. Say it louder, prayer and the word of God. Si la oración no está en nuestra vida constantemente, persistentemente, por más que Dios te haya sacado del lodo cenagoso, de la muerte y del pecado, llegará el tiempo donde lo que no tiene oxígeno terminará muriéndose. No matter how much faith you have in your life, even if God has taken you out of the muddiest pit of your life, if your faith has no oxygen, it will end up dying. Lo que le da oxígeno a la vida de fe en nuestra es la oración y la palabra de Dios. What gives oxygen to our life of faith is prayer and the word of God. Con eso en mente quiero continuar en esta segunda parte sobre la grandeza del temor a Dios. With that in mind, let's continue in the second part, speaking about the greatness of the Me fear of impresiona God. muchísimo lo que Jesús dijo. I'm impressed by what Jesus said. Y me impresiona más porque lo dijo una sola vez en todo su ministerio. And he said it once in his whole ministry. Después de tener un ministerio tan potente, tan marcado, tan señalado con milagros, señales, prodigios, contrayendo el cielo a la tierra, me impresiona que Jesús solamente haya mencionado esto una sola vez. And I'm impressed by this because Jesus, after having performed miracle signs and wonders and having brought heaven down to earth, he only says this one time. Voy a leer esto solamente en español por el tiempo, pero la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 1 de la siguiente manera. And we're going to read only in Spanish. Please follow along in your English Bibles, John 3, 1 through 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? ¿El que no qué? What did Jesus say? He who is not born again cannot see the kingdom Nicodemo of le God. dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús
Y le dijo, de cierto os digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Versículo 7 me impresiona, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, solamente revela esta palabra una sola vez en todo su ministerio. Y Jesús le dice, And verse 7 impresses me because Jesus, being the Son of God, only reveals this word once in his whole ministry. no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Do not marvel that I said to you, you must be born again. En pocas palabras, Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente. In few words, Jesus is telling Nicodemus the following. Nicodemo, no te impresiones porque te dije que tienes que nacer de nuevo. Debe de impresionarte o debe de saber que hay un camino, hay una verdad y hay una vida la cual te va a llevar a que tú puedas nacer de nuevo. And he says, Nicodemus, don't be surprised that I'm telling you to be born again, because there is a way, a truth, and a life that's going to lead you that you may be born again. Y Jesús se impresiona porque le dice, ¿cómo es posible que tú siendo maestro no sabes que ha de venir el Mesías, ha de venir alguien que va a preparar el camino para que la salvación sea para toda la humanidad? And Jesus is impressed. He says, you being a teacher, how do you not know that there's a Messiah coming, preparing the way for the salvation of all of humanity? Con esto en mente no podemos negar que hay un segundo nacimiento, una oportunidad que Dios le da a todo ser humano que tiene y debe de tomarla mientras éste esté en vida. No puede hacerla después que muera si no es en vida. And with that in mind, we have to know that there is a second birth that every human being must do while they are alive. It cannot be after death. It has to be while they're living. Este segundo nacimiento no es un nacimiento físico, sino que es un nacimiento espiritual. Diga conmigo, un nacimiento espiritual. And this is not a physical birth. This is one that is spiritual. Say with me, spiritual. Y por medio de este nacimiento espiritual ocurre algo en nuestra vida. Viene algo que se llama la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestra voluntad y la renovación de nuestras emociones. And with this new birth, we have something that comes into our life that's called the renewal of our minds, of our emotions, and our will. Todas estas cosas están encapsuladas en nuestra alma. And all these things are encapsulated in our soul. Pero con el nuevo nacimiento, diga conmigo, nuevo nacimiento. But with a new birth, say with me, new Con el birth. nuevo nacimiento viene algo que se despierta en el corazón del ser humano. But with a new birth, something that awakens in the heart of a human being comes. Eso algo que se despierta en el corazón del ser humano es algo que se llama gratitud. And that is awakened in the heart of a human being is gratitude. Esa gratitud viene por causa de aquel que nos perdonó, por causa de aquel que nos salvó, por causa de aquel que nos redimió y nos restauró la vida. And that gratitude comes from the one who saved us, redeemed us, rescued us, and restored our lives. Con esto ya en nuestro aljaba, con este paquete que ya Dios nos ha dado, salvación, perdón, redención, segunda oportunidad, con eso en nuestro bolsillo, ya en nuestro corazón empieza a cargar un peso de gratitud. And with that in our hearts, having the forgiveness, the restoration, the redemption, the fact that we were saved by the Lord, our heart is then filled with gratitude. ¿Cuántos están agradecidos por todo lo que Cristo ha hecho por sus vidas? How many of you are grateful for that which Christ has done in your Allá life? atrás, ¿cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Back there, how many of you are grateful for what God has done in our lives? Si cada uno de nosotros contara su testimonio, aquí cada uno de nosotros saldríamos llorando porque el testimonio de cada uno es uno más intenso y más fuerte que el otro. If each of us were to share our testimonies, we'd all be leaving this place crying because one after the other, they will get more intense. Sin embargo, pareciera que en el transcurso del tiempo la gratitud como que va mermando. However, as time passes, it feels like our gratitude diminishes. Pareciera que el furor, aquello que cargaba el corazón con el pasar de los días, meses y años, como que la gratitud en vez de elevarse, como que va bajando un poco. It seems like with everything that goes on in our life, our gratitude, instead of rising, it starts to lower Nuestro itself. Señor Jesucristo le entendió y le quiso decir a Nicodemo lo siguiente: And our Lord Jesus Christ understood it, and he told Nicodemus the following. no te es suficiente con la gratitud para llegar hasta el final de esta carrera. No te es suficiente la gratitud. Necesitas nacer de nuevo. It is not enough to just walk this race with gratitude. You need to be born again. Nicodemo no dice, entonces, ¿qué debo de hacer para nacer de nuevo? Nicodemus doesn't say, what do I need to do to be born again? Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo porque la gratitud en los días, meses y años pareciera como que va mermando y no te es suficiente para llegar al final del camino. You need to be born again because in your life, as time progresses, the gratitude in your life is lowering and it's not going to be enough to make it to the En pocas end. palabras, In other words, lo que Jesús le quiere decir a Nicodemo es lo siguiente: what Jesus is trying to tell Nicodemus is the tú debes de following. saber
You have to know. Aunque yo quiero que usted pueda entender lo siguiente, que es muy difícil matar a una persona agradecida. It's very difficult to kill somebody who's grateful. Sin embargo, la circunstancia pareciera que nos nubla y como que la gratitud empieza a mermar en el corazón. But however, the circumstances start to cloud us, and then gratitude is lowered in our heart. Pero But aquello que ha sido transformado, that which has been transformed, aquello que ha sido procesado, that which has been processed, aquello que realmente ha nacido de nuevo, that which has been born again truly, por más que tú quieras retornarlo a su estado donde estaba primario, no puedes retornarlo. even if you want to take it back to its original state, you won't be able to. Una vez usted toma un fruto, Once you take the fruit, una vez usted toma, no sé, cualquier fruta, whatever fruit you want y to, usted la hace la pone en una batidora, en un blender y hace un jugo, no puede retornar otra vez la fruta a su estado donde estaba primario. you can't take a fruit and place it in a blender and then take it back and make it a solid fruit. Y eso es lo que hace el nuevo nacimiento. That's what the new birth does. Te introduce en el ámbito del espíritu. It introduces you into the realm of Por the más spirit. que quieras retroceder y ser el mismo de antes, no puedes. The more you want to go back and be the same person, you just can't. Escúcheme, Listen, puedes volver a las prácticas que hacías anteriormente, you could go back to doing what you did before, pero anteriormente las hacías y no te sentías mal. but before you used to do them and not feel bad. Pero ahora, Now, por however, cuanto has nacido de nuevo, because you've been born no again, puedes disfrutar del pecado, you can't even enjoy sin porque es que ya tienes una nueva naturaleza. because you have a new Es nature. la naturaleza del Rey de Reyes y Señor de Señores. It's the nature of the King of Kings and Lord of Es una Lords. naturaleza pura. It's a pure Es una nature. naturaleza limpia. It's a clean Es una nature. naturaleza de santidad. It's a nature of Y holiness. por más que quiera otra vez disfrutar del Macarena, no puedes, no puedes, no puedes. And the more you want to enjoy the Macarena, you can't any longer. Yo no disfruté del Macarena porque yo soy malo, yo nunca fue bueno para bailar. And I didn't enjoy the Macarena because I'm not good at dancing. Creo que a los 16 años, 15 años, un día Pastor Rodrigo nos vamos los muchachos de la escuela nos fuimos a bailar. When I was like 15, 16, my friends from school, we all went dancing. Y nos fuimos a un lugar, estaba todo oscuro, Rafa, y de momento yo dije, bueno, aquí yo tengo que lanzarme, tengo que aprender a bailar, y saco a alguien a bailar. And it was dark and everybody's dancing, so I said, you know what? I got to take somebody out to dance. Y a los 2-3 primeros movimientos ya la había pisado 2-3 veces, le di una vuelta a Pastor Rodrigo y la dejé ahí y me fui, como no estaba todo oscuro. And I stepped on her a couple of times, and because it was dark, I kind of spun her and left her there. Yo creo que todavía me está buscando. I think she's still looking for me. Nunca fui bueno en esa área. I was never good Gracias there. a Dios mi esposa no me dijo, bailemos primero antes de casarnos porque todavía estuviera soltero. And thank God my wife didn't ask me if I could dance before we got married. I'd still be single. Ahora bien, por más que usted quiera retornar al pecado y disfrutar como lo disfrutaba antes, no puedes. Porque es que la nueva naturaleza del Hijo de Dios en ti ya ha marcado un antes y un después en tu vida. The more you want to go back to sin and enjoy it like you did to before, you can't, because the nature of that new birth in you has marked you. Increíble. Juan capítulo 12 versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. And in John 12:24 it says, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Observemos que Jesús nos revela la importancia de morir a nuestra agenda personal, familiar, incluso empresarial. Notice that Jesus is telling us that we have to die to our own agenda, our family agenda, our entrepreneur Con el agenda. objetivo de que permanezca y prevalezca y predomine y gobierne la agenda celestial. With the objective that at the end of the day, what is dominant is the heavenly agenda. Entonces, ¿hay algo malo con tener una agenda personal, familiar, empresarial? Now, is it wrong to have a family, personal, and business agenda? Por supuesto que no hay nada malo en eso. Of course not. There's nothing wrong El there. punto es lo siguiente, présteme atención. The issue is the following, and pay attention. El punto es que todo lo personal, familiar y empresarial, el infierno tiene la capacidad de tocarlo. The issue is that anything that is personal with your family or in your business, hell has the capacity to touch it. Pero lo que Satanás y sus demonios no pueden tocar es el reino de Dios que ha de manifestarse en ti. But what Satan and his demons cannot touch is the kingdom of God that is to be made manifest in you. Ellos pueden, señores, ellos pueden tocar tu salud. A Job le tocó la salud. ¿Cuántos han estado enfermos aquí? They could touch your health. Job's health was touched. How many of you have been sick, healed? Pueden tocar tu finanza. ¿Cuántos de momento han pasado momentos financieros duros? They could touch your finances. How many of you have got Pueden through a tocar la difficult financial empresa. moment? They could touch your Hay business. empresas florecientes, de un momento a otro se declaran en bancarrota. There are businesses that are flourishing, and from one point to the other, they're in Lo que el bankruptcy. infierno no puede tocar es el reino de Dios que opera en ti. But what the hell cannot touch is the kingdom of God that operates in Lo you. que las tinieblas no pueden detener es la manifestación
manifestación del reino de Dios en tu vida. What hell cannot detain is the manifestation of the kingdom of God in your life. Por eso Jesús le dice, es necesario que nazca de nuevo, porque en el nuevo nacimiento el reino se va a manifestar en ti. That's why Jesus says it is necessary that you are born again, because in your new birth, the kingdom of God will be made manifest in you. Juan 18:36, Jesús dijo las siguientes palabras: mi reino no es de este mundo. John 18:36, Jesus said, my kingdom is not of this world. En pocas palabras, Jesús lo que quiso decir fue: mi reino está por encima de este mundo. Mi reino gobierna este mundo. Mi reino es el Señor de este mundo. Mi reino, el reino de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Y si nadie lo puede detener, no hay infierno que lo pueda tocar. My kingdom then is above this world. It has dominion over this world. It has lordship over this world. And if my kingdom is above this world, then there's no hell, there's no demon that can touch it. Porque es necesario nacer de nuevo. Why is it necessary to be born again? Anote por favor, primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Wow. Write it down, 1 John 5:4. La escritura dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. ¿Qué es lo que vence al mundo? Lo que vence al mundo es la victoria de Cristo Jesús. What overcomes the world is the victory of Christ Jesus. Versículo 5. Verse 5. ¿Qué es lo que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? He who overcomes the world is he who believes that Jesus Christ is the Son of God. Présteme atención. Pay attention. Por eso es que cada uno de nosotros nos conviene morir a nuestra agenda personal, familiar y empresarial para que la visión celestial se manifieste en nuestras vidas. That's why it's important that each of our lives, our personal, family, and business agenda dies so that the vision and the agenda of heaven be made manifest in our lives. Voy un poco rápido, I'm going fast, pero usted puede leerlo y puede estudiarlo con calma. but you can read it and study it. ¿Por qué nos conviene morir? Why is it convenient that we die? Simplemente por lo que dice la escritura. Juan capítulo 16 versículo 33. La escritura dice de la siguiente manera: Because of what scripture says in John 16:33. y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, escúcheme bien, vas a tener aflicciones. En pocas palabras, en la agenda personal, familiar y empresarial vas a tener aflicciones. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. And listen to me, this is your personal, family, and business agendas. You will have tribulations. ¿Será que te puedes librar de las aflicciones cuando hay una agenda personal, familiar o empresarial? Can you deliver yourself from the tribulations when the agenda is personal, family, or in business? Jesús dice: no te vas a librar de ella, pero confía, yo he vencido al mundo. En pocas palabras, el nuevo nacimiento me lleva al reino, y el reino me lleva a que yo pueda entender que hay un reino superior a mi agenda personal, hay un reino superior a mi agenda empresarial, hay un reino superior a mi agenda familiar. El reino de Dios entre vosotros está. It says, but be of good cheer. I have overcome the world. And if the kingdom of God is in our life and our agenda is the kingdom of God and not personal, family, or business, then we don't have to worry about that matter, because the kingdom of God overtakes it and it is there. Por esta razón, anote esto, por favor. With this in mind, write this El down. que muere a su agenda personal también muere a la fragilidad de su carácter. Whoever dies to their personal agenda dies to the fragility of their character. Voy a repetirlo una vez más. Let's repeat it again. El que muere a su agenda personal también muere a la fragilidad de su carácter. He who dies to their personal agenda also dies to the fragility of their character. Más personas pierden su posición y lo que Dios les ha entregado por falta de carácter que por cualquier otra cosa. More people lose their position in that which God has given them because of their lack of character than anything else. Pero lo que hace que mi carácter sea tan débil es simple y llanamente que estoy enfocado en mi agenda personal, familiar y empresarial. Eso es el todo para mí. Y Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es que el reino no puede ser ofendido. El reino no es débil. El reino tiene la capacidad de darte la sabiduría para que puedas administrar las demás cosas. And the issue is that your character is weak when you're after your own personal, family, or business agenda. But Jesus tells us, but seek first the kingdom of God, because in the kingdom of God, all the other agendas are included and it covers all other area. Porque es indispensable que podamos morir a la fragilidad de nuestro carácter. Why is it indispensable that we die to the fragility of our character? Le dije al principio que la gratitud a Dios es tan grande que nosotros simple y llanamente anhelamos entregar parte de lo que Él nos ha dado. And I said at the beginning that our gratitude towards God is so grand that it's easy for us to give a portion of what He has given Ahora us. bien,
Esa gratitud, como pesa tanto en el corazón, nosotros deseamos retribuirla de una manera, y la manera en la cual buscamos retribuirla en el reino de Dios es sirviendo. And that gratitude, because it's so heavy in our hearts, we seek to have retribution for it. And the way that we have retribution is through service. Pero con el pasar del tiempo, pareciera que muchos de nosotros como que vemos esta bienaventuranza y en vez de abrazarla, entenderla y ponerle atención, como que la menospreciamos y la rechazamos. But as time passes, we see this beatitude in our lives, and instead of embracing it and growing in it, we seem to despise it and go away from Le it. dije que con el pasar de los tiempos pareciera que la gratitud como que va mermando. I said that as time passes, it seems like your gratitude is growing less. Y una de las razones por la cual la gratitud empieza a mermar es precisamente por esta bienaventuranza que habló Jesús. And the reason why our gratitude decreases is because of the beatitude that Jesus spoke of. Esta bienaventuranza no la puedes obviar. Esta bienaventuranza está ahí y tú necesitas tener carácter para vivirla y enfrentarla. And now this beatitude is there, and you cannot avoid it, you cannot miss it, you have to have the character to face it. Yo no me he enfrentado a esa bienaventuranza nunca, pastor. Prepárate porque te vas a enfrentar a ella. And you have not faced it yet, prepare yourself because you will. Yo no la quiero, la reprendo en el nombre de Jesús. Prepárate porque la vas a enfrentar. No, I don't want to rebuke it in the name of Jesus. Be ready, you will face it. Jesús dijo, si esto le hicieron al árbol, ¿cuánto más le van a hacer a las ramas también? And Jesus said, if they did this to the tree, how much more are they going to do to the branches? No podemos obviar lo que está escrito en la palabra de Dios. El punto es que cuando nos toca vivir lo que está escrito, nosotros simple y llanamente no tenemos el carácter para enfrentarlo y para irle encima. The issue is we cannot avoid what scripture is written and that will happen to us, but our problem is we lack the character to face it. Mateo capítulo 5 versículo 11. Aquí viene. Matthew 5:11. Es la bienaventuranza que todo el mundo le quiere dar la espalda. It's the beatitude that everyone wants to Pero avoid. Jesús la dijo. But Jesus said it. No fue Satanás y sus demonios. Jesús la dijo, está escrito y es para nosotros. It wasn't Satan or the demons, it was Jesus, and it's written for us. ¿Qué dice? What does it say? Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen. It says, blessed are you when they revile and persecute you. No solamente te vituperen, sino que te persigan Not only do they revile against you, but they persecute y you. digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. And they say all kinds of evil against you falsely. Versículo 12. Verse 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Este es el punto de quiebre en el carácter de las personas. This is the breaking point in people's character. Todo iba bien. Everything was fine. Yo tenía gratitud. I was grateful. Estaba súper contento. I was super happy. Estoy sirviendo. I'm serving. Estoy alegre. I'm happy. De momento te encuentras con esta bienaventuranza que está ahí. And then you clash against this beatitude. Viene el vituperio. And then it comes with the Viene la revival, persecución. the persecution, Viene la difamación. the defamation, Viene la calumnia. the plotting. Inmediatamente la gratitud se enfuma de mi corazón. And then all of a sudden there's no gratitude in your heart. Lo que antes hacía por gratitud, ahora quiero huir por guardar mi vida personal. What you used to do out of gratitude, now you flee from because you want to spare Pero your Jesús personal con la life. palabra nos quiere desarrollar el carácter. But Jesus with his words, he's trying to develop our Jesús nos lo character. dejó escrito para que nosotros desarrolláramos la tenacidad, la persistencia de que si viene un vituperio, necesitamos persistir. Jesus is developing our character so that we have the tenacity to stand up against the revile. De que si viene la calumnia, necesitamos persistir. That if they come against us with persecution, then we have to resist. De que si viene la persecución, no tienes que huir, persiste, porque el que persevera hasta el fin, este alcanzará la salvación. And even if they plot against you, you have to resist and remain and stand firm till the end, because that's how you'll reach salvation. Yo sé que es más fácil correr. I know it's easier to run. Yo sé que es más fácil defenderse. I know it's easier to defend Yo yourself. sé que es más fácil dar la espalda a la I circunstancia. know it's easier to turn your back on the Es circumstances. más fácil ignorar el problema que tenemos por It's delante. easier to ignore the problem we have Pero las ahead. situaciones de la vida no se resuelven así. But the situations of life are not resolved Tienes this que way. enfrentar ese problema migratorio. You have to face that immigration problem. Tienes que enfrentar ese problema de finanzas. You have to face your financial problem. Tienes que enfrentar ese problema matrimonial. You have to face your marital problem. Si lo ignoras, If you ignore si lo it, ignoras, if you ignore no it, se va a resolver. It won't be resolved. Si lo ignoras, If you ignore no it, se va a mover. it won't move. Necesitas enfrentarlo. You need to face it. Necesitas confrontarlo. You need to confront it. El Padre te ha dado las herramientas. The Father gives you the tools. Tú tienes que desarrollar el carácter You must develop the character. de comerte a ese gigante como un pan. That you gotta eat up that giant like bread. Cómete a ese gigante como un pan. Eat up that giant like bread. El Dios
eterno the eternal te ha God, dado la fuerza, has given you the la strength, autoridad, the authority, el poder the power para vencer a tus enemigos. to overcome your enemies. ¿Cómo le vas a tener temor? How are you going to fear him? ¡Hey! Hey, El nuevo nacimiento te da la audacia, el poder para enfrentar a los enemigos. a new birth gives you the audacity, the might to face the enemies. No se va a mover la montaña si la ignoras. The mountain won't move if you ignore it. Necesitas tener confrontación con aquellas adversidades. You need to confront the adversities. Si es un problema financiero, necesitas confrontar el problema financiero. If it's a financial problem, you need to face it. Ignorar Ignoring los problemas por delante y darle la espalda no se solucionan las cosas. the problems ahead and turning your back away from them will not solve anything. Por eso aquí es donde viene el punto de quiebre. And here's the breaking point. Es en este punto donde la gratitud pareciera que se evapora. And this is the point where gratitude seems to evaporate. Es en este punto donde pareciera que el carácter como que es probado, y es ahí donde es probado el carácter. It seems like that's the point where your character is tested. Es ahí donde, en este punto donde la herida del vituperio pasa por mucho, como que sobrepasa la gratitud. And this is the point where the wound of the revile goes through many. Y es en este punto donde muchos deciden volver atrás. And it becomes greater than your gratitude and people end up going in reverse. Es en este punto donde pareciera que lo mío pesa mucho más que lo de Cristo. It is at this point where what is mine weighs more than what is Christ. Pero es en este punto donde necesitamos tener el temor de Dios en nuestros corazones para persistir, para persistir, para persistir y no soltarnos de las manos de Cristo. But this is where we have to have the fear of God in our hearts so that we can persist and not let go of the hands of Christ. Es aquí donde necesitamos aprender y entender que el temor de Dios tiene diferentes facetas y diferentes niveles y escenarios. We have to understand here that the fear of God has different facets and different scenarios. ¿Está conmigo? Are you with me? Es en este punto donde cada uno de nosotros necesita despertar a la realidad de las cosas. This is the point where each and every one of us need to wake up to the reality of things. Y aquí viene. Here it goes. El temor de Dios en nuestros corazones. The fear of God in our hearts. Me he dado cuenta que no tiene solamente un escenario. I realize it doesn't have just one Me he dado cuenta scenario. que el temor de Dios tiene diferentes escenarios, tiene diferentes niveles y tiene diferentes facetas en la vida de un creyente. The fear of God in the life of a believer has different scenarios, different levels and facets. Y es aquí donde viene algo que se llama el temor personal, pero también viene el temor a Dios ministerial. And this is where we have personal fear of God, but also ministerial fear, Y aquí fear quiero of empezar God. mi mensaje. And here is where I start my message. Hay un nivel donde tenemos un temor personal de Dios, There is a level where we have personal fear of God, pero hay otro nivel donde el temor ministerial es el que tiene que gobernar nuestras mentes. but there's another level where the ministerial fear of God is what has to govern our minds. Présteme atención. Please pay attention. Una cosa es pecar, entregándose a los placeres del pecado, y otra cosa es pecar por desobedecer el llamado de Dios. One thing is to sin because you give yourself off to the pleasures of sin, and another one is to sin because you have disobeyed God's calling. Una cosa es pecar yo cuando le doy rienda suelta a mis bajos instintos, y otra cosa es pecar por decirle no al llamado de Dios. One thing is to sin because I've loosened the reins of my pleasures, and another one is to sin because I say no to God's calling. Ambos son pecados. They're both sin. Que es pecar fallar al blanco, que es pecar no hacer la voluntad de Dios, que es pecar desobedecer los estatutos, preceptos que están en la escritura, en la palabra de Dios. What is it to sin? To miss the target, to not to obey the commandments, the precepts, and the statutes written in the Word of God. Si yo me entrego, escúcheme bien, si yo me entrego a los placeres de este mundo, yo me entrego y le doy rienda suelta a todos mis instintos, ¿estaré pecando contra la voluntad de Dios, sí o no? If I give myself up to the pleasures of this world and I loosen the reins of my instincts, will I be sinning against God? Respóndame, Yes ¿estaré or no? pecando, sí o no? Am I sinning? Yes or no? Nuevamente, si yo le doy rienda suelta a todo lo que está escrito en la escritura, lo que dice que no debo hacer, yo le doy rienda suelta, decido personalmente ir a entregarme, ¿estoy pecando contra Dios, sí o no? If I loosen the reins of everything that I know and Scripture tells me not to do, and I end up deciding myself to go into it, am I sinning or not? ¿Estoy ofendiendo la presencia de Dios, sí o no? Am I offending God's presence? Yes or not? ¿Qué pasa con el pecado cuando peco?
What happens with sin when I sin? La paga del pecado, ¿qué es? What is the price of sin? Y si yo le doy rienda suelta a todos mis instintos, ¿estaré caminando a la muerte, sí o no? And if I loosen the reins of all my instincts, am I walking towards death? Yes or no? Pero ¿qué pasa si yo no le estoy dando rienda suelta a mis instintos? But what happens if I'm not loosening the reins of my Si yo no me instincts? estoy entregando al pecado, If I'm not giving myself off to si sin? no estoy con la Macarena, If I'm not dancing the Macarena? sino que simple y llanamente Dios me dice, haz aquello, pero yo decido no hacerlo. ¿Estoy pecando, sí o no? But I'm simply just saying no to what God is calling me to do. Am I sinning or Y not? es aquí donde el temor de Dios pareciera que en el cuerpo de Cristo como que se ha distorsionado un poco, porque decimos, yo no estoy pecando como está pecando aquel, pero cuando Dios te está llamando a hacer su voluntad, le estás diciendo que no. And this is where the fear of God is a little distorted in the body of Christ, because we think that, oh no, I am not sinning because I'm not giving myself off to the pleasures of this world. But because you're saying no to God's calling, then you are also sinning. Présteme atención. El pecado del rey Saúl no fue por entregarse a los placeres de la vida. El pecado del rey Saúl fue por decirle no a la voluntad de Dios cuando Dios le dijo que hiciera, que esperara. King Saul's sin was not to give himself off to the pleasures of life, but his sin was that he said no to God when God told him to wait. No fue desechado por ahí, por acostarse con la mujer equivocada. Fue desechado por cuando Dios le dijo que hiciera su voluntad. Él decidió hacer la voluntad de él y no la de Dios. Fue desechado por decirle no a la voluntad de Dios. He wasn't despised because he went ahead and slept with a foreign woman, but rather he was despised because he said no when God commanded him to do something. Mientras que el pecado de Sansón fue totalmente diferente. Sansón sí le dio rienda suelta a todos sus instintos. También fue desechado. Ambos pecaron, pero yo quiero que usted entienda, pecaron de forma diferente. And Samson, however, he sinned by loosening himself up to the pleasures of this world. They both sinned, but they were different sins. Escúcheme bien. Please pay attention. Necesitamos saber que la diferencia entre el temor a Dios personal y el temor a Dios ministerial. We have to know the difference between the fear of God in the personal and in ministry. Y hay personas que se han guardado para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Sígalo haciendo. And there are people that have kept themselves for the Lord. Glory to God. Amen. Continue to do it. Nadie te puede acusar de tu integridad moral. Nadie te puede señalar, ni el diablo te puede señalar ni acusar delante del Padre. ¿Por qué? Porque te has guardado en integridad. And nobody, not even the devil, can accuse you in your morals and values because you have kept yourself with integrity. Pero ¿qué pasa con el llamado de Dios en ti? But what happened to God's calling ¿Qué in pasa your con life? aquello que Dios te ha dicho que dejes y que tienes que abrazar el llamado? What happens with those things that God has told you to leave aside for you to embrace the calling? Sí, no has cedido al pecado en otra área, pero ¿qué pasa con el llamado? Yes, you haven't given yourself off to sin in another area, but what happened to your calling? Jonás no pecó por ir a asesinar a alguien o por ir a beber o por ir a bailar. Jonás pecó porque cuando Dios le dijo que fuera a Nínive, él decidió ir a otro lado. Jonás pecó porque no tenía un temor en el corazón ministerial. And Jonah didn't sin because he went off dancing or drinking or doing anything else, but rather he sinned because when God called him to go to Nineveh, he decided to go somewhere else. Jonah sinned because he lacked the fear of God in ministry in his heart. Y es aquí donde nosotros nos escondemos en el desarrollo de nuestra moralidad, pero simple y llanamente le decimos a Dios constantemente no, cuando Dios nos está diciendo que hagamos su voluntad, tal como se lo dijo a Jonás. And this is where we hide constantly in our morality, but we're constantly also telling God no, just like Jonah did. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Irrevocables son los dones y el llamamiento. The calling and the gifts are irrevocable. Mírame. Look. Por favor, míreme. Please look at No me. vas a ser feliz en la tierra, aunque tengas 1000 empresas y aunque tengas 1000 millones, no serás feliz en la tierra hasta que hagas la voluntad de Dios. You will not be happy on the earth even if you have 1,000 businesses and thousands of dollars until you fulfill God's will. Por más que Jonás quería dormir en aquel barco, no podía dormir. The more Jonah wanted to sleep on the boat, he couldn't. Escúcheme bien, no solamente la tormenta, todo el mundo estaba preocupado menos él. La gente decía, tú tienes algo está pasando aquí. Eres tú el culpable de que nosotros estemos metidos en esta tormenta. And even the people around him were saying there's something going on with you. You're the one that's at fault that we are in this storm. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Eso es lo que pasa cuando eres llamado, cuando Dios te llamó para hacer la obra del ministerio. Por más que tú quieras huir, no puedes. Y si tú te metes en un lugar donde Dios no te llamó, terminarás afectando a todos los que están alrededor ahí. And that's what happens in our life
life, if you are in a place where God didn't call you to go, if you try to run away from where God called you to go, you're going to end up affecting the people that are there. ¿Quién tiene la culpa? Who's at fault? El pecado de todos ellos es el culpable, por eso estamos así nosotros. No, el culpable eres tú que le estás huyendo al llamado de Dios. Oh, it's everybody else's fault, everybody else's sin that we're in this place. No, it's you. You're fleeing from God's Jonás podía call. decir, el culpable de esta tormenta son todos ustedes que no se han arrepentido, pero no, el culpable era él que le estaba huyendo al llamado de Dios. Vengo a decirte que el llamado de Dios es más grande, que tú necesitas alinearte al llamado de Dios hoy. And Jonah could have said, it's your sin, the reason why we're in this storm. But in reality, it wasn't, because it was Jonah, the fact that he said no to where God called him to be. And I want you to know today that your no to God's calling is affecting those that are around you. No le huyas al llamado de Dios. Don't flee from God's calling. Si Dios te llamó para que seas pastor, sea pastor. If God called you to be a pastor, be a pastor. Si Dios te llamó para que seas profeta, sé profeta. If God called you to be a prophet, be a prophet. Si Dios te llamó para que seas empresario y sustente el reino, entonces sea empresario. If God called you to be a businessman, a businesswoman, that's a sustain Si the Dios te kingdom, llamó a la then do it. música, If God called you to music, entonces crea una atmósfera para que el pueblo pueda entrar. then be the one to usher an atmosphere for people to enter. Sea cual sea tu llamado, No matter your calling. sea cual sea tu llamado, No matter your vengo a calling. decirte, I'm here to no tell le you. digas que no al llamado de Dios. Don't say no to God's calling. Abraza su voluntad para tu vida. Embrace His will for your life. Es buena, It is good. es agradable, It's pleasing. es perfecta para ti. And it is perfect for you. Mientras quieras huir del llamado de Dios, no hay nada en la tierra que te pueda hacer feliz. As long as you're fleeing from God's calling, nothing on earth will make you happy. Présteme atención. Pay attention. Hay personas a las cuales Dios mismo le ha condicionado el camino. There are people who God Himself has conditioned the way for them. Los ha preparado, He has prepared them. los ha acomodado, He has les accommodated. ha aplanado el camino para que puedan hacer la voluntad de Dios. Pero ahora que están con el camino aplanado, con todo resuelto, la comodidad te ha llevado al estancamiento y te ha llevado a que el temor de Dios no esté en tu corazón y le estás diciendo no al llamado de Dios. And He has planned out your life for you, but now you've fallen to that point where you're too comfortable and you're stagnant in that way because the fear of God in your heart is Mírame. is leading you. No empezaste así, Your lack of fear of God in your heart pero is los leading you to say afanes de no este mundo están ahogando el llamado de Dios en tu vida. to the calling of God. And you didn't start off this way, but the worries of this world No are leading you empezaste there. así, You didn't start there. no empezaste en el nivel que estás, You didn't start at the level you're at. pero los afanes, But the worries the worries, empiezan a ahogar y a comerse la palabra de Dios en ti. they start to drown and eat up the word of God in your life. Vengo a decirte que esa es la razón por la cual estás tratando de hacer mucho y con mucho no puedes hacer nada. And I'm here to tell you that's the reason why you're trying to do so much, but with so much you can't do anything. Porque lo que estás edificando con una mano, con otra mano la estás destruyendo. Porque lo que estás haciendo no fue lo que Dios te llamó. Alíñate al propósito de Dios. Camina en la... Because what you're building with one hand, you're destroying with the other. Because what you're doing is not in God's purpose. So what you have to do is align yourself. Tenga temor de Dios en su corazón. Y si Dios lo llamó para hacer algo, hágalo con integridad. Pero el llamado de Dios está en ti. Te está persiguiendo. Te está buscando. Have the fear of God in your heart so that you can say yes to God's calling in your life. Because it is pursuing you. It is seeking you. Corres del llamado de Dios, You run from God's pero calling. quieres que la bendición de Dios esté en aquello a lo cual Dios no te ha llamado. But you do want God's blessing to be there in that which God did not call Qué you to be. ironía. How ironic. Que Dios bendiga todo lo que hago, pero cuando Dios te está llamando, entonces no. God bless everything I do, but when He calls you to do something, you say no. No os engañéis. Do not be tested. Por eso todo lo que nosotros hacemos, las tinieblas pueden tocarlo, pero lo que es el llamado de Dios, lo que es del parte del reino de Dios, el infierno no lo puede tocar. That's why anything that we do in our humanity, the darkness and the demons can touch it, but anything that is of the kingdom of God, His will and His purpose, they cannot touch. Y aquí viene algo. And here's something. La bendición de Dios sobreabunda tanto a veces en la vida de las personas que pareciera que ellas como que se ahoga la gratitud en ellos. The blessing of God overabounds in their lives so much that sometimes people, they have their gratitude. Estoy to increase. impresionado que nada me quedan 10 minutos nada más. I'm impressed. I only have 10 minutes left. Me están cortando tiempo. You're cutting my time.
Escúcheme bien, mire lo que dijo el apóstol Pablo. Look at what the Apostle Paul said. El apóstol Pablo dijo algo muy importante The apostle y empezó said a something very sacar toda su cátedra, pero dijo algo muy importante. Dice: yo todo lo he tenido por basura con tal de amar, con tal de agradar a aquel que me llamó, con tal de abrazar el llamado de Dios en mi vida. And he has all the list of things that he has, but he says, I count all things as trash because I have embraced the calling of God over my life. I have embraced the one, the lover of my soul. Una vez se le reveló el llamado de Dios en su vida, hizo algo en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 19. And the moment that the will of God over his life was revealed, something happened in the book of Acts 26:19. La escritura dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. It says, therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. ¿Y qué hiciste entonces? So- Versículo siguiente. What did you do then? Next verse. Inmediatamente yo me puse a anunciar primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. But declared first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout all the region of Judea and to the Gentiles that they should repent, that they should what? They should repent, turn to God and do works befitting of repentance. ¿Qué fue lo que él hizo? What did he do? El temor de Dios estaba en su corazón. The fear of God was in his heart. Si Dios me llamó a que fuera apóstol a los gentiles, a eso yo voy a ir a ser apóstol a los gentiles. If God called me to be apostle to the Gentiles, then that's what I'm going to go and do. Y yo vengo a decirte a ti en el nombre de Jesús las mismas palabras. And I come to tell you in the name of Jesus the same No words. seas rebelde a la visión celestial. Do not be disobedient to the heavenly vision. No seas rebelde al llamado de Dios en tu vida. Do not rebel against the calling of God over your Por life. más que quieras hacer otra cosa, no vas a encajar. No fuiste diseñado para hacer eso. Fuiste diseñado para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Pastor, dígame cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Ahí está tu trabajo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Padre de toda justicia te va a revelar tu llamado, tu propósito y para qué fuiste diseñado en esta tierra. No matter how much you try, you will not fit in ever because you were only designed to fit into the will and the purpose of God for your life. And you're going to ask me, hey, Pastor, so what's God's will for my life? Let me tell you, that's your task to do because the word says, seek first the kingdom of God, and then the Heavenly Father will be pleased in revealing to you what His plan and purpose are. Me quedo sorprendido I am surprised cómo inmediatamente la gratitud se esfuma del corazón cuando el pecado inmediatamente empieza a tomar posición. how quickly gratitude leaves our heart the moment sin starts to Una vez el overtake us. pecado entra en el corazón del ser humano, inmediatamente la conciencia de la eternidad se esfuma del corazón y la mente del hombre. The moment that sin enters the heart, all of a sudden the consciousness of eternity starts to leave the heart of man. Una vez la agenda personal, la agenda familiar o la agenda empresarial toma señorío en el corazón del hombre, inmediatamente el hombre piensa más en dejar un legado terrenal que hacer la voluntad de Dios en el cielo. The moment your personal, family, or business agenda takes over your life, you end up thinking more about your earthly legacy than your heavenly legacy. El pecado toma el señorío, toma el control de tal manera que nos hacemos inconscientes de que hay una vida eterna, de que hay una eternidad y que el Padre nos está preparando para nosotros algún día estar parado delante de Él y nos va a preguntar: ¿qué hiciste en la tierra? When sin takes over our life, we become unaware of the things that God is calling us to do, and we are decreasing in what we do for Him, and we don't have sight of the fact that one day we're going to stand before the Father and He's going to ask you, what did you do with what I gave you on the earth? Estas personas empiezan a minimizar lo eterno y empiezan a despreciar una salvación tan grande como dijo la Escritura el apóstol Pablo. And those people begin to despise what is eternal, and then they despise that such a great salvation, like Apostle Paul told us in Scripture. Empiezan a priorizar lo temporal, lo efímero, lo pasajero. Escúcheme bien, y minimizan lo eterno. They start to emphasize their life in what is temporary and passing, and they minimize the eternal. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos tener el temor de Dios en nuestros corazones. And this is where each and every one of us has to have the fear of God in our Porque hearts. caemos en el error de pensar que lo único que nos llevamos de esta tierra es lo que estoy disfrutando. Because we go into the mistake of thinking that the only thing we take from this earth is Lo what our- único que disfruto, lo único que me voy a llevar a la eternidad es lo que puedo disfrutar aquí y ahora. Por eso lo hago a mi manera y rechazo el llamado de Dios. Ey, no es así. what we are enjoying, and we end up thinking, oh, the only thing I'm taking to eternity is what I can enjoy here on the earth. But let me tell you, it is not so. Lucas capítulo 12, versículo 19. Aquí está. Luke 12:19, Y le diré a mi alma, and I say to my soul, alma mía, wow. soul,
muchos bienes tienes guardados para muchos años por delante. Aleluya. You have many goods laid up for many years. Take Hey, repósate, come, bebe y regocíjate, que esto es lo único que nos llevamos a la eternidad. Aleluya. It says, take your ease, eat, drink, and be merry, because this is the only thing we take to eternity. Pero Dios le dijo, But God said to him, necio, fool, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Así es el que hace para sí mismo tesoro y no es rico para con la voluntad de Dios. So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Oro para que en el nombre de Jesús de Nazaret el temor de Dios llegue a tu corazón. And I pray so in the name of Jesus of Nazareth, the fear of God come to your Que heart. puedas entender que Dios nos está llamando a que nos alineemos a su propósito, porque hay un llamado mayor, mucho más grande que las riquezas. And that you can understand that God is calling us to his purpose, because there is a greater calling than the earthly wealth. ¿Está malo hacer lo otro? No, no está malo, pero hay algo superior, hay algo supremo. And is it wrong for the other? No, it's not wrong, but there's something that is superior, more supreme. Aquí quiero concluir. And I want to conclude here. ¿Ya tienen la alabanza? You have the praise. Sí, pero no las veo anotando. I Tienen don't que- see you taking notes. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Revelations 21:8. Aquí quiero que cada uno de nosotros podamos leer. And this is where I want all of us to read. Mira lo que dice la escritura. Pero los cobardes. But the cowardly, ¿Pero quiénes? whom? Los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es aquel que le dice no al llamado de Dios. Who's a coward? He who says no to God's calling. Un cobarde es aquel que rechaza. Jonás fue valiente cuando se fue a otra ciudad, ¿o fue cobarde? Was Jonah brave when he went to another city, or was he a coward? ¿Qué fue? What was he? Y la escritura dice, pero los cobardes, Scripture says, but the cowardly. pecado ministerial. Ministerial sin. Ahora viene el personal. Now here comes the personal. Lo siguiente. The Los incrédulos, los Unbelieving, abominables, los abominable, homicidas, los murderers, fornicarios, los sexual hechiceros, immorality. los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Todo aquel que rechaza las demás cosas, Pablo fue valiente porque renunció a lo demás y dijo sí al llamado de Dios. And everyone, just like Paul, who gave up everything else and said yes to the calling of God, are brave. Levántame tus manos, por favor. Raise your hands, please. Yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret que hoy se marque una marca distintiva en tu corazón y que hoy sea el día que tú digas, basta ya de huir al llamado de Dios. Yo voy a decirle sí al llamado de Dios porque Él es el eterno. Today's a day that marks a distinctive seal in you, where you say, enough with saying no to the calling of God over my life. He huido por muchos años, he corrido, le he dicho sí a miles de cosas y le he dicho no al llamado de Dios, pero hoy es el día de decirle sí al llamado de Dios para tu vida. I have ran for many years and I've said no to the calling of God, but today's the day to say yes. Ponte de pie, por favor, el tiempo se me agotó. Get up on your feet. My time is almost up. Hoy es un día de tomar decisiones. It's a day to make decisions today. Cierra tus ojos, ponte de pie, por favor. Close your eyes and raise your hands. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, nuestra vida está aquí delante de tu presencia. our life is here before your presence. Somos tus hijos. We are your sons and daughters. Oh Señor, levanta tu mano, por favor. Raise your hands, please. Cierra tus ojos. Close your eyes. Su presencia está aquí. His presence is here. Padre, sí. Eres un buen padre, sé que estás aquí, dispuesto a abrazar. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. No me dejas ir. Eres un buen padre, sé que estás aquí. En el nombre de Jesús, papá, te adoramos. Dispuesto a In Jesus' name, Father, we worship you. Sí, Señor. No me dejas ir. Eres un buen padre. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. Levanta tu voz al cielo, por favor. Raise
suena fuerte. Eres el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerlo. Y nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame. Una vez más. Y lléname. Sí, papá. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Eres el grande. Nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Y Nadie puede detenerlo. Y Nadie, nadie. Y nadie puede detenerle. Nadie puede detener el propósito de Dios en tu vida. Nobody can stop God's purpose in your life. Nadie lo puede detener. Nothing Y can nadie stop puede it. detenerle. Nadie lo puede detener. Detenerle. Escúcheme bien. Listen well. Dios no te llama porque estás capacitado. God is not calling you because you have been enabled, Dios te ha llamado porque eres un vaso de barro en las manos del alfarero. but rather because you are a clay jar in the hands of the potter. Dios te llama porque Él sabe que tú en tu propia fuerza no puedes, pero en la fuerza de Él, en su gracia, sí vas a poder. God calls you because He knows that you can do it in your own strength, but in His hands and His strength you can. Dios sabe que vives en un lugar donde abunda el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. God knows you're in a place with an abundance of sin, but wherever there was an abundance of sin, there will be an abundance of grace. No maximices el pecado y minimices la gracia de Dios. No, maximiza la gracia de Dios porque la gracia de Dios te ha empoderado para hacer su voluntad. Don't minimize the grace of God and maximize the sin, but maximize His grace because it has empowered you to fulfill His will. Entiendo por qué muchas personas le tienen temor, le tienen miedo a veces el llamado de Dios. And I understand why some people sometimes are afraid of God's calling. Jesús se preparó 30 años para desarrollar un ministerio de 3 años y medio. Jesus prepared for 30 years to be able to develop a 3-year ministry. Juan el Bautista se preparó 30 años para desarrollar un ministerio de 10 meses. John the Baptist prepared for 30 years to be developed in a 10-month ministry. El primer mártir del Nuevo Testamento, Esteban, en el capítulo 2 del libro de Hechos, estaba siendo lleno del Espíritu Santo. 5 capítulos después estaba siendo apedreado. No duró mucho, pareciera. And the first martyr, Stephen, in chapter 2 of Acts, he was being filled with the Holy Spirit, and then 5 chapters later, he was being stoned to his death. It didn't last long. Tu llamado ministerial no está basado en el tiempo. Tu llamado ministerial está basado en hacer la voluntad de aquel que te llamó. Sea que la voluntad del Padre en la tierra para ti sea 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eres exitoso porque obedeciste el llamado de Dios en tu vida. The will of God for your life and His calling is not a matter of time, it's a matter of your yes. And when you say yes, whether it's 2 months, 3 months, or whatever the time may be, you will be rewarded because of your obedience. No se basa por el largo del tiempo, se basa por agradar el corazón de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. It's not about the length of the time, but it's about pleasing the heart of He who called us from darkness into His admirable light. Cierra tus ojos, yo siento su presencia. Eres un buen padre. I can feel His presence. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Pero mi corazón Close your eyes and raise your hands. Estás aquí. no son cosas de mi mente. Allá arriba en el overflow, cierren sus ojos. Up there in the overflow, close your eyes. El león. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Eres el grande, nadie puede detenerle. Sí, papá. Nadie puede Sí, papá. detenerle. Mis ojos no te ven, Pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. En el nombre de Jesús. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Eres el grande y nadie puede detenerle. Y Nadie puede detenerle. Sí, Padre. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí. No son cosas de mi mente. Estás aquí. Tócame y lléname. Sí, papá, en el nombre de Jesús. El león
Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, hoy te honramos. we honor you today. Señor, sabemos que nos has llamado Lord, we know you've called us. y nosotros, Dios eterno, hoy hacemos una marca distintiva en nuestro corazón y hacemos un compromiso contigo. And we, Eternal Father, make a distinctive mark and make a commitment with you today. Estamos comprometidos, Señor, de agradar tu corazón. We are committed to pleasing your heart. Estamos comprometidos, Padre eterno, de hacer tu voluntad. We are committed to fulfill your will. Estamos comprometidos, Padre eterno, de que el temor de Dios crezca en nuestros corazones. We are committed that the fear of God would grow in our hearts. Padre, en el nombre de Jesús sabemos que con nuestras propias fuerzas no podemos, pero con la gracia tuya todo lo podemos en Cristo. Father, we know that in our own strength we cannot, but with your grace in Christ we can do En all nuestros things. corazones hay gratitud, pero queremos, Señor, ser transformados. Transfórmanos There is gratitude in our hearts, Lord, but we desire to be transformed. Please de tal transform us manera que nunca más podamos ser los mismos, in such a way that we can never be the same, que nunca más retrocedamos. that we can never go in reverse. Gracias te damos. We thank you. Siéntate un minuto, por favor. Take a seat for a moment. Yo entré. Cierra tus ojitos. Close your eyes. Manténgase sentado que todavía no hemos terminado. Remain seated. We're not done yet. Amado es Su presencia está en este lugar. His presence is in this place. Yo sé que, porque mientras estoy orando, hay personas que tienen problemas de salud. I know as I pray that there are Yo people that sé have que, problems in their health. no parece, pero su presencia está aquí y te va a sanar hoy. But his presence is here and will heal you today. Más. bello entré. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Spirit of God. Cierra tus ojos, Close your eyes. inclina tu rostro. Bow your heads. Amado es el más bello entre millares y millares. Ser sano físicamente es una bendición. To be physically healed is a blessing. No es la voluntad de Dios que ningún ser humano esté siendo oprimido por la enfermedad. It is not God's will that any human being be oppressed by sickness. Jesús murió en la cruz del Calvario llevando en su cuerpo toda maldición de enfermedad. Jesus died on the cross at Calvary, carrying upon his body every curse of sickness. La escritura dice que él recibió 30 y 40 latigazos menos uno. Jesus, the Bible says that he received 40 lashings minus one. Recibió 39 latigazos por cada una de nuestras enfermedades. Jesús pagó el precio de la enfermedad. He was hidden 39 times for every one of our sicknesses. He paid Yo the quiero que price. todo el pueblo se siente. I want all of the people to sit Yo quiero que por favor bajen su rostro. and for you to bow your faces. Jesús Jesus, entregó su vida sabiendo que la enfermedad es una maldición. he gave his life knowing that sickness is a curse. Si tú estás enfermo o Yes. tienes una enfermedad, yo quiero que levantes la mano. If you're sick or you are experiencing a sickness, I want you to raise your hand. Porque yo quiero orar por ti. Because I want to pray for you. Pero no solamente quiero orar por ti, But not only do I want to pray for you, sino que quiero que entiendas but I want you to understand que lo más importante que Dios le ha dado al ser humano es la vida eterna. the most important thing that God has given the humanity is eternal life. La escritura dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Scripture says that because we have all sinned, we have all been removed from the glory of God. Que la paga de nuestro pecado siempre ha sido la muerte. That the price of our sin has always been death. Que cada uno de nosotros nos descarriamos como oveja, That each of us lose our path like the sheep. pero que Jesús cargó con nuestras iniquidades. But Jesus carried our iniquities. La vida del hombre es tan efímera que hoy estás vivo y en cualquier momento puedes partir a la eternidad. The life of man is so quick, you could be alive today and at any point go to eternity. Si tú estás aquí en esta mañana y tú me dices, pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero orar por ti. If
If you're here this morning and you say, Pastor, I want to give my life to Jesus, I want to pray with you. Si tú me dices, yo quiero reconciliarme con el Señor porque realmente he estado huyendo del llamado de Dios, pero yo quiero reconciliarme con Él y decirle sí a su voluntad. If you're saying, I want to reconcile with the Lord, I have been fleeing from His will for my life, but I want to say yes to His will. Yo quiero orar por ti. I want to pray with you. Seas tú el del primer llamado, el segundo llamado, sea joven, jovencito, adulto o anciano, y el Señor te está llamando para que le entregues tu corazón a Él. Yo quiero que levantes tu mano a la cuenta de 3, porque yo quiero orar por ti. 1, 2 y 3. No matter your age, I want you to raise your hand at the Dios count te of 3 bendiga. and give God the opportunity. 1, Dios te 2, 3. bendiga. God bless you. God bless you. Sea para el primer llamado, el segundo llamado, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano bien en alto, no te dé temor ni vergüenza, porque el Señor te está llamando porque quiere darte vida eterna. Dios te bendiga, veo tu mano. Whether for the first or the second calling, don't be ashamed to raise your hand because God wants to gift you eternal life. Si tú eres esa persona que levantaste la mano, yo quiero que te pongas de pie y que vengas aquí. Yo quiero orar por ti. And if you're that person who rose their hand, I want you to get up on your feet and come here. I want to pray with you. Valientemente, ponte de pie, ven. Come. Yo sé que no es fácil, I know it's not easy, pero Jesús te está llamando. but Jesus is calling you. La Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia. Scripture says that the kingdom of heaven is suffering violence, Los violentos lo arrebatan. and the violent take it by storm. Hay que tener valentía You got to be brave para pararse delante del Todopoderoso y decirle: yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, to stand before the Almighty and say, I recognize I have sinned against heaven and against you. pero hoy vengo, Señor, But today para I que come, me Lord, transforme. that you may transform Hoy me. vengo, Señor, porque reconozco que soy un pecador. I come because I acknowledge I am a Si sinner. tú levantaste la mano, If ven, you yo rose your quiero hand, orar por ti. Come, I want to pray with you. Si tu corazón está ardiendo, If your heart is burning, tu mente te dice no, pero tu corazón te dice que sí. No dejes para mañana lo que el Espíritu de Dios quiere hacer contigo hoy. if your heart says yes, but your mind is saying no, don't let it overcome you. Don't leave for tomorrow what you could do today. Ese es el Espíritu de Dios que te está llamando. It's the Spirit of God that is calling you. A lo mejor no fuiste llamado para ser predicador, pastor, pero Dios te quiere renovar, restaurar y perdonar. Maybe you weren't called to be a preacher or a pastor, but God wants to renew and restore you. No vas a encontrar tu propósito en esta tierra si no le entregas tu corazón a Cristo. You will not find purpose on this earth if you don't give your heart to Christ. Todos ustedes que están aquí al frente, All of you that are here in the front, yo quiero que levanten sus manos al cielo I want you to raise your hands to the heavens y que repitan conmigo después de mí en voz alta, and that you repeat with me after me out loud. audiblemente, You got to say this out loud mientras la iglesia le ayuda. as the church helps. Digan conmigo: Padre Celestial. Say with me, Heavenly Father. Más fuerte, diga: Padre Celestial, Come on, say it louder. Heavenly Father, yo reconozco I acknowledge que soy un pecador I am a sinner y que mi pecado and that my sin me ha separado siempre de ti. separates me from you. Hoy voluntariamente Today, voluntarily, me arrepiento de todo mi pecado. I repent from all my sins. Reconozco que Jesús es el Señor I acknowledge Jesus is Lord, y creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. and I believe wholeheartedly that God the Father resurrected him from amongst the dead. Hoy Today, renuncio I renounce a todo pacto all covenant que he hecho con mi carne, I made with my flesh, con este mundo this world, y con las tinieblas, and with darkness. y hago un pacto con Jesucristo. And I make a covenant with Jesus Christ. Hago un pacto, Señor, de servirte todo el resto de mis días. I make a covenant to serve you the rest of my days. Te entrego mi corazón. I give you my heart. Hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. Are new creations in Christ Jesus. Firma mi nombre en el libro de la vida. Sign my name in the book of life. Soy perdonado. I am forgiven. Soy nueva criatura. I am a new creation. Tengo vida eterna en Cristo Jesús. I have a new life in Christ Jesus. Padre, te doy gracias Father, I thank you por perdonarme, for forgiving me, por restaurarme for restoring y me, por darme vida eterna. and for giving me eternal life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amén.
Y amén. Yo quiero felicitarlos. I want to congratulate you. Queremos pedirle que nos regalen un minuto. I want to ask you to give me a moment. Hay un grupo de ministros que quiere orar por ustedes. There's a group of ministers that want to pray with you. Y si alguno de ustedes quiere que oremos por alguna de sus problemas de salud, algunos de los ministros van a orar por ustedes. Por favor, siga lo que queremos orar por ustedes por un minuto. And if any of you have any health Gracias. problems, we La want to iglesia pray for se them goza, too. le da un aplauso fuerte al Señor. The church rejoices and we give the Lord an applause. Vamos, iglesia. Come on, church. Hay gozo en el cielo. There is joy in heaven. Hay fiesta en el cielo. There is a celebration in heaven. ¿Sabía usted que cuando usted le entregó su corazón a Jesús, el cielo también se puso de pie y celebró al Cordero y al León?